Hoy, en 678, Clarín escracha con mentiras al que piensa distinto. Esta semana se publica Relato Oculto, las desmemorias de Víctor Hugo Morales. Cuenta, entre otras cosas, un episodio ocurrido en el 77, en plena dictadura militar uruguaya, que demuestra los vínculos de Víctor Hugo con los militares. Clarín, la nata y el libro que habla sobre Víctor Hugo Morales y la dictadura. Las notas aluden a un libro escrito con el testimonio de unos pobres militares añosos. Todo lo que tienen son esos 2 partidos de fútbol, 2 sábados en 11 años en los que se jugó a la pelota, 11 años de dictadura. Es extraño que no haya sido entrevistada para el libro, o para la nota, o para los programas que replican esta infamia, ninguna persona de izquierda. Es extraño que no haya sido consultado ningún Tupamar o ningún representante de la izquierda uruguaya. La cadena nacional del desánimo sigue la senda de la falacia. Clarín de ayer. Polémicas salidas transitorias. Sacan presos de la cárcel para llevarlos a actos kirchneristas. La primera salida de Vázquez fue el 25 de noviembre del año pasado. ¿Esa salida fue autorizada por la justicia? Todo indica que no. Eso es mentira. El Servicio Penitenciario Federal no traslada, no mueve un detenido sin autorización judicial. En este caso fue la Cámara, el Tribunal Oral Criminal, que autorizó el 20. El señor juez de Cámara, doctor Pablo Gustavo Laufer, tengo el agrado de dirigirme a usted en la causa número 3562, seguida contra Eduardo Arturo Vázquez, a fin de hacerle saber que se ha autorizado al nombrado a participar del evento cultural que llevará a cabo en la fecha la agrupación Batallón Militante. O sea, la primera mentira, que fue trasladado a un interno sin autorización judicial, queda desmentida claramente con copia del oficio judicial. La charla entre amigos de ayer a la noche. Mariano está del otro lado del teléfono. Mariano. Bueno, yo con Lilita primero un gran cariño, y Lilita como siempre. Lilita, después de su participación en este programa, ya no puede decir que no. Tiene que decir que sí, usted es uno de los elementos valiosos que tiene la República. El silencio suyo empobrece al país. La verdad que yo duermo tan tranquila desde que este hombre falleció. El silencio suyo empobrece al país. Dígale a Elina que lo ponga divino para la vuelta. Fontevecchia admitió la existencia de la cadena nacional del desánimo y nos regaló un chistazo. Perfil por Jorge Fontevecchia. Cadena nacional del desánimo. Tiene razón la presidenta. Hay una cadena del desánimo. La presidenta se equivoca al decir que Editorial Perfil integra esa cadena. Este es mi puntaje. ¡10! Por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par, para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Oraré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de impresionantes. Notis 1. Los 100 programas de bajada de línea. Buenas noches, amigos. Bienvenidos. Así, caminando con nuestra América, hemos llegado, querida Julieta Camaño, ¿Cómo a estás, los Víctor 100 Hugo Morales? Kirchner tuvo la magia de hacer creer a una nueva generación en el valor de la política y de las causas políticas, y tener pasión en un mundo que no se caracteriza por eso. 2. Argentina en los Juegos Olímpicos. Mónaco, 6-4 y 6-1. Ganó Juan Martín del Potro. Ya está en los octavos de final. 3. Por más seguridad en el fútbol. Esta es una herramienta tecnológica que usted nos encargó, Presidenta, que tiene como objetivo controlar el acceso a los espectáculos deportivos de aquellos que la tienen vedada. Cuando ingresen a la cancha, hoy vamos a entregar 100 equipos, se les va a tomar la impresión dactilar de cualquiera de los 10 dedos a cualquiera
a los que ingresan a la cancha, y automáticamente aquellos que lo tienen vedado van a aparecer en la base de datos con un cartel que dice acceso denegado. Y aquellos que no tienen ningún tipo de inconveniente va a decir acceso permitido sin ningún tipo de problema. 9678, un programa que juega limpio. Yo le creo a Cantero. Entonces él dice, yo reduzco el plantel, elimino 22 contratos y traigo 6, 7, 8 jugadores. Sí. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice, por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abra el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abra el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Bienvenidos a 678. ¿Qué dice, colega? ¿Cómo Hola. estamos? Muy bien, ¿Todo muy bien? Muy bien. Me alegra mucho. Hoy está para compartir el programa con nosotros Eduardo José, amigo. Hola, Eduardo, ¿cómo va? Bienvenido. Eduardo es escritor, periodista, activista del Movimiento de Derechos Humanos. Muchas gracias por venir. No, por favor. También está con nosotros Pablo Yonto. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido. Pablo es periodista y abogado. Muchas gracias por venir, Pablo. Vamos a arrancar con el primer informe del día. Tiene que ver con Clarín y sus repetidores que están pretendiendo acusar falazmente a Víctor Hugo Morales de haber sido cómplice de la dictadura militar en Uruguay. Vamos a ver el informe y lo debatimos. Clarín, sus 301 medios y sus aliados escrachan con mentiras a Víctor Hugo por pensar distinto. Cada día es más evidente cómo Clarín y sus repetidoras escrachan al que se anima a cuestionar la posición monopólica que ostentan, que utilizan para mentir y tergiversar a diario. Si hay una persona que se caracteriza por su coherencia a la hora de denunciar al multimedio más importante del país, es Víctor Hugo Morales, y el archivo así lo demuestra. Víctor Hugo 2000. Como saben, vamos a mirar así más o menos, vamos a ver el partido. En fin, esta es nuestra manera de seguir el partido y ayudar dentro del inmenso fastidio que ha provocado la decisión de Boca, de sus dirigentes, de entregar el partido por cable, lo cual es desairar a millones y millones de personas. La gran averiguación de esta semana es, vos tenés el Cablevisión, la que se queda sin nada es la gente casi. Una barbaridad. Bueno, empezó el partido y allí lo estamos más o menos viendo. Este es todo lo que nos podemos permitir. Ese Figo es el jugador más temido que hay del Real Madrid. Allí tenemos un Gol de Boca, gol de Boca. Gol de Boca. Gol de Boca de Palermo. Está ganando Boca por 1-0. Espectacular. Hay un llamado. Te agradezco muchísimo, Víctor Hugo, las palabras que dijiste al principio. Somos muchos los argentinos que no tenemos la posibilidad de ver el partido en directo. Y te agradezco muchísimo porque sé que te la estás jugando junto con tu producción por esto que estás haciendo. Que aunque sea de ratitos, podemos verlo. Te lo agradezco. Estoy emocionada. Bueno, gracias. Gracias a usted por el llamado. Un pistacito. Gol de Boca, Palermo. Gol de Boca de Palermo. Segundo gol de Boca. Esto es extraordinario. Víctor Hugo 2009. ¿Conoces el negocio de las AFJP? No. Una cosa muy sencilla, una buena parte de las acciones que vendieron a 30 pesos las compraron las AFJP, las 10, para disimular. Todas estaban prendidas en el negocio y los jubilados pagaron las acciones de Clarín a casi 30 pesos y ahora valen 6. Esa diferencia entre 6 y 30 pesos la pagaron los jubilados. Tanta preocupación que existe en los monopolios a veces por el dinero, lo que se hace con el dinero del ANSES. Por no defeccionar nunca en la lucha contra el daño que el monopolio le causa al país, es que el periodista es agredido sistemáticamente por Clarín y sus afines.
El nuevo escrache que Mañeto y sus aliados le espetaron al Charrúa tiene como argumento más sólido que Víctor jugó 2 partidos de fútbol en la época de la dictadura uruguaya. Esta semana se publica Relato Oculto, las desmemorias de Víctor Hugo Morales. Cuenta, entre otras cosas, un episodio ocurrido en el 77, en plena dictadura militar uruguaya, que demuestra los vínculos de Víctor Hugo con los militares. Clarín, La Nata y el libro que habla sobre Víctor Hugo Morales y la dictadura. Diario La Nación, el libro que denuncia a Víctor Hugo Morales. Perfil, el informe de La Nata sobre Víctor Hugo Morales y la dictadura. Estamos en el barrio del Buceo, en pleno corazón de Montevideo. Hace más de 30 años funcionaba aquí el Batallón Florida del Ejército Uruguayo. Hasta aquí se trasladaba Víctor Hugo Morales todos los sábados para jugar a la pelota con los militares. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Mayor grosso no lo podrá llenar la presencia de otro amigo. En muchas oportunidades, y estoy seguro que le tiene que haber pasado a muchos de los presentes, cuando he tenido algún problema o alguna dificultad, humana, profesional, familiar, ha estado a través del teléfono o de su propia presencia personal para decirme qué necesitas, qué te hace falta, en qué te puedo ayudar. Esa es simplemente una de las tantas facetas del Mayor Grosso. Revista Noticias. Víctor Hugo y la dictadura. Ante esta operación mala leche y falaz, Víctor Hugo contestó. Las notas aluden a un libro escrito con el testimonio de unos pobres militares añosos. Todo lo que tienen son esos 2 partidos de fútbol, 2 sábados en 11 años en los que se jugó a la pelota, 11 años de dictadura. Es extraño que no haya sido entrevistada para el libro, o para la nota, o para los programas que replican esta infamia, ninguna persona de izquierda. Es extraño que no haya sido consultado ningún Tupamaro o ningún representante de la izquierda uruguaya. Voy a desmentir esta operación. Normalmente quienes denuncian este tipo de cosas son quienes la sufrieron. Aquí en Buenos Aires, digo desde Londres, las madres de Plaza de Mayo o las abuelas denuncian. El CELS, jamás las denuncias son de las Fuerzas Armadas, o conocen alguna. Les voy a leer una de las ocasiones en las que yo mismo dije lo que ahora toman como una novedad, justamente de grosso. 23 de abril de 2006, diario El País de Montevideo. Vengo contando mis desventuras en el Uruguay al final. Conocí a algunos militares, un mayor grosso, casualmente por partidos de fútbol que habíamos jugado, pero no tenía cómo saber a través de ellos hasta qué punto estaba observado, y no creía que tuvieran demasiada influencia. Yo visitaba en Holanda a un amigo entrañable que había sido Tupamaro, el gorrión Pérez Uría, y pensaba que eso podía saberse. Cuando fui preso, me hicieron volver de Europa, y justo estaba en lo de Pérez Uría, cuando me avisaron de la radio que la situación era insostenible, y me vine. Y de Carrasco me llevaron directo a la cárcel central. ¿Y dónde está la novedad? Más de 6 años tiene esa nota. Lo debo haber dicho en no menos de 10 notas, de distintas maneras. ¿Dónde está la novedad? Los soportes casi ingenuos, imagino, de esta aventura amarillista y repugnante de los que son Mañeto sin serlo. Yo venía del 76 y 2 veces en febrero del 77 me habían llevado. El primero haber metido los cantos de los exiliados, el segundo por haberme despedido al cabo de la transmisión de Bolivia-Venezuela en Caracas, partido que nos dejó afuera del Mundial, diciendo buenas noches país del dolor, en el apogeo de la dictadura. Pesca la indirecta. Si tenía banca con ellos, con Grosso, ¿cómo permitieron que me metieran preso en 1980? ¿Cómo no había un militar que dijera a ese no lo toquen? Si estaba tan bien, ¿por qué estando preso acepté la invitación de Paense y Niembro con solamente 1 año de contrato y por menos dinero del que ganaba en Uruguay para venirme a la aventura loca, posiblemente absurda, de hacerme un lugar en la Argentina dominada por un fenómeno como el Gordo Muñoz? ¿Por qué me presentaron inmediatamente como la contrafigura del Gordo? Quienes pretenden acusar a Víctor Hugo de ser cómplice de la dictadura uruguaya con la precariedad argumentativa que vimos, fueron cómplices de la dictadura genocida en la Argentina. Recordemos la carta de la directora de Clarín en 1977, la editorial de Fontevecchia alabando al oficialismo dictatorial bajo un seudónimo y las acusaciones contra Mañeto.
Revista La Semana, 27 de junio de 1978. Director, Jorge Fontevecchia. La carta de Verdad dice que 10.000 personas faltan de sus hogares. Vamos a aceptar la cifra como cierta, por más exagerada que parezca. ¿Cuántas de estas víctimas están ahora en el extranjero y se fingieron raptadas para salir del país sin ser molestadas? Usa los mismos argumentos ya gastados hasta el cansancio y no contiene ningún reproche para los violentos del marxismo. Un periodista argentino. Una nota del diario Clarín de marzo de 1977. La firma en la editorial es de Ernestina Herrera de Noble, directora Ernestina Herrera de Noble, y va el título con: el compromiso nacional, se impuso el orden, se restableció la confianza en el ámbito interno y en el ámbito internacional. Pero como ha dicho el presidente Videla, con claridad y cierto apremio indicativo, hoy 24 de marzo de 1977, la subversión armada está derrotada y dispersa, el triunfo del orden no pudo ser más amplio. Se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo. Ustedes se preguntarán por qué nunca hablo de la nata, que tanto se ocupa de mí. Y la verdad es que lo admiro. Todos sabemos lo que es hoy día la nata. Ha sido un ídolo siempre. Primero por progresista y transgresor. Y ahora por liberal y transgresor. Tiene a Mañeto cerca todos los días. Y en vez de preguntarle a Mañeto cómo era que le daba letra al general Gallino, el jefe de los torturadores, antes de la tortura los papaleo. Los documentos que prueban los delitos de lesa humanidad. Mañeto se reunía con los torturadores de los Greiber. 7 y 9 de abril de 1977. Oscar Gallino, general de brigada e interrogador de los Greiber, se reunía con Mañeto, Mitre y Peralta Ramos para tratar el caso de Papel Prensa. ¿Por qué no le pregunta a Mañeto? No. Se va a un cuartel uruguayo, junta a un par de militares chochos y mentirosos. Y sobre relaciones reales entre periodistas y genocidas, el plagiador serial realiza pícaras transiciones radiales junto a quien en su revista elegía personajes del año a Videla, Camps y compañía. Quizás antes sí creía que era grave que el principal grupo de medios argentinos haya sido socio de la dictadura. El cinismo del lado de los medios privados en la discusión fue increíble. Clarín no puede poner TN puede desaparecer. Usar la palabra desaparecer en la Argentina es algo poco feliz. Que el diario que más creció en la dictadura, justamente mirando para otro lado mientras todo desaparecía, fue Clarín. Que el diario que más creció en la dictadura, justamente mirando para otro lado mientras todo desaparecía, fue Clarín. Use la palabra desaparecer, déjame de joder. O sea, búsquese otra agencia. Con la locura de la ley de medios en adelante, todos nos hemos sacado la careta. A mí me tocó el rol que me asigne, Jorge. El que vos quieras. Ningún rol comparado con la maravilla de elegir a Mañeto. Y a vos te enganchó Mañeto, por convicción. Porque vos con la guita, como siempre, nada, ¿no? Así funcionan las cosas según la lógica de Mañeto y compañía. Si los criticás, te sometés a un escarnio público. ¿Se acuerdan que cuando empezó 6, 7, 8, estos medios decían, mintiendo, que los columnistas del programa ganaban 90.000 pesos por mes? Es curioso porque los representantes del periodismo corporativo siempre se quejaron de un juicio público que Eve hizo en la plaza hace algunos años contra quienes desde los medios apoyaron la dictadura. A ese acto de Eve, que tuvo tan poquita difusión que ni 678 lo reprodujo, lo calificaron de escrache. La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados rechazó hoy la campaña de intimidación y escraches a periodistas. Cuando aparecen los afiches o esta parodia de tribunales populares, lo que se busca no es la crítica, se busca el aniquilamiento del pensamiento diferente. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas realizó un acto de desagravio a los periodistas afectados por una campaña de intimidaciones, escraches callejeros y los denominados juicios públicos en la Plaza de Mayo. Si no le decimos basta, esto puede seguir y puede tener, consecuencias impredecibles. ¿Por qué ninguno de estos representantes del supuesto periodismo libre alza su voz contra este verdadero escrache que le hicieron a Víctor Hugo? Y la verdad
verdad que no puedo creer esto, realmente no puedo creer lo que te está pasando, lo que te están haciendo. Qué infamia. No, en realidad que te lo estén haciendo a vos es como si me lo estuvieran haciendo a mí. Me hace sentir mal, mientras estoy hablando me siento mal de tener que dar explicaciones. Y vale recordar que la verdadera cadena nacional, que tiene el inmenso poder de instalar mentiras escrachando a quien piensa distinto, representa esto en la Argentina. Diario Clarín, marzo de 1977. Editorial de Ernestina Herrera de Noble. Hoy, 24 de marzo de 1977, la subversión armada está derrotada y dispersa. El triunfo del orden no pudo ser más amplio. Revista La Semana, por Jorge Fontevecchia, 27 de junio de 1978. La Carta de Verdad no es más que una pieza de la campaña antinacional que se desarrolla en distintas partes del mundo. Bueno, muy bien. A ver, Eduardo, quiero pedirte tu opinión sobre el informe y también sobre una situación que se está viendo en la relación entre los periodistas en este momento, ¿no? Sí, lo primero, evidentemente, es hablar del caso Víctor Hugo, caso planteado con cierta inteligencia, pero que me parece que se derrumba en cuanto uno vuelve a leer las cosas o a mirarlas y piensa un poco, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque obviamente ver a una persona tan simpática para nosotros, tan querible como Víctor Hugo, hablando en un cuartel, aceptemos que es una imagen, en principio, desagradable o inquietante, ¿no? Después vemos que, o nos enteramos, bueno, o tal vez ya lo sabíamos, de que Víctor Hugo estuvo preso, la dictadura, de que Víctor Hugo estaba fichado por los servicios de informaciones de la dictadura como un elemento opositor, peligroso, que Víctor Hugo fue sacado de la radio durante la dictadura. Entonces volvemos a escuchar ese audio y nos damos cuenta que Víctor Hugo en ese discurso, como él mismo dice ahora, fue como esos discursos al terminar un asado, ¿no? Donde uno dice generalidades, es decir, acá en la Argentina hemos visto periodistas, figuras del espectáculo, en situaciones similares, rendir homenaje a los dictadores, a su política, todo muy lejos de lo que vemos allí. Y entonces me parece que va quedando claro que esto es una maniobra que tiene que ver con que Víctor Hugo se ha convertido hoy en la Argentina en un de los más importantes cuestionadores del monopolio que tiene Clarín, y que eso lleva a esta revisión del pasado. Como le dice Carlos Lizcano, un personaje que tiene cierta autoridad para hablar de esto, porque estuvo 13 años preso con la dictadura uruguaya, y en la carta que le envía le dice: no te están cuestionando por lo que hiciste antes, te están cuestionando por lo que haces en este momento. A mí me parece que esto muestra hasta qué punto ha llegado la situación en la Argentina, es decir, donde todos los recursos son válidos con tal de enfrentar a los que están cerca del gobierno o apoyando al gobierno o con una mirada que coincide con la del gobierno. Y ya no me parece sorpresivo que la gente de esta campaña sea la nata, porque me pudo haber sorprendido hace un año o dos, pero me parece que ahora nos tiene acostumbrados a que esta es la función que está cumpliendo. Y me parece, insisto, que se logra tal vez un primer efecto paralizante, que me parece que después, al contrario, uno reacciona con cierta indignación, ¿no? A ver, Pablo. Yo creo que en el periodismo, como en la vida, como en la política, digo, la consecuencia es lo que tal vez uno termina rescatando finalmente cuando conoce la historia de alguien. Y creo que la consecuencia de Víctor Hugo, la defensa de Víctor Hugo por las libertades, la defensa de Víctor Hugo por los derechos humanos, la defensa y el respeto de Víctor Hugo por las luchas de los trabajadores, es todo lo contrario de lo que ha sido la inconsecuencia de la nata. Son dos figuras que, mientras una crece y crece, que es Víctor Hugo, la otra decae y decae. Uno no termina de asombrarse de la decadencia de la nata, paralela a la decadencia periodística de Clarín. La nata está hoy dispuesto a hacer cualquier cosa para esto que dice Eduardo, ¿no? Aniquilar a todos los periodistas
que son enemigos para Clarín. Los periodistas enemigos de Clarín son el objetivo de La Nata y de otro grupo de periodistas que forman parte del grupo Clarín. Y van a hacer cualquier cosa para ir destruyéndolos. Digo, esto que muestran de Víctor Hugo, lo contesta el mismo Víctor Hugo, ¿no? Digo, van a buscar los 2 partiditos de fútbol en una cancha militar, van a buscar lo que hacía cualquiera de quienes estaban en el periodismo en aquella época recién empezando, van a buscar cualquier cosa para destruirlos. Y la verdad que hoy es momento de salir a defender a Víctor Hugo. Víctor Hugo es de los periodistas, por lo menos para gran parte de nuestro gremio, que nos sentimos orgullosos de tenerlo. Si vos hoy le preguntás a muchos trabajadores de prensa, ¿qué pasa si viene Víctor Hugo a tu redacción, a tu asamblea? La respuesta de la mayoría va a ser que va a ser recibido con un abrazo y con un aplauso. Y si vos preguntás lo mismo sobre La Nata, vas a recibir la respuesta de que va a ser chiflado y va a ser repudiado. Y esa es la diferencia en nuestro gremio sobre Víctor Hugo y sobre este esfuerzo llamado La Nata. A ver, Cintia, ¿cómo lo estás viendo, cómo lo estás viviendo también y de alguna manera también qué es lo que pensás que se está reflexionando alrededor de este conflicto? Vos que estás trabajando con Víctor Hugo todos los días a la mañana. Sí, la verdad, honestamente no lo vivimos bien. No lo vivimos con esa frontalidad con lo que uno enfrenta o ha enfrentado otras agresiones, porque a mí esto me hace acordar mucho de la campaña que iniciaron contra el juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, porque, bueno, claramente adhiero a lo que dice ustedes. Víctor Hugo representa o tiene la adhesión de la mayoría de los organismos de derechos humanos, de gente respetable. Digo, tus amigos, tus adhesiones y tus rechazos también deben hablar por vos, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo hablaba con Estela de Carlotto, con la propia Tati Almeida, y estaban las dos muy dolidas e indignadas. Hay un núcleo ético que representa a Víctor Hugo, una simbología en el discurso, una movilización fortísima en el discurso, que realmente la ha sostenido con dichos, hechos y con argumentos, y sobre todo en este último tiempo. Estamos en el contexto de la reconversión del Grupo Clarín con respecto al 7 de diciembre. Eso nos queda claro a todos. ¿Por qué digo que no lo vivimos como otras situaciones de confrontación? Porque me parece que puede quedar claro hacia afuera. La gente puede hacer sus comparaciones y sopesar criteriosamente las distintas realidades. Pero me parece que hay algo más perverso en el Grupo Clarín y en La Nata con esto, que es erosionar internamente a Víctor Hugo. Me parece que quieren atribularlo, quieren que no duerma, quieren que no piense en otra cosa, quieren que responda. Todos aquellos que estuvimos alrededor de él le aconsejamos que no respondiera las preguntas que le mandaba Zunino de la revista Noticias, porque a ninguno de ellos les interesa la verdad. No les interesa saber lo que hizo Víctor Hugo en los años 70 en Uruguay. Les interesa erosionarlo internamente, les interesa atacar ese corazón discursivo, ese gran editorialista y el ser humano que es Víctor Hugo. Y eso es lo que a mí me preocupa profundamente, la agresión interna de ese núcleo ético. Bueno, eso lo que estás describiendo es exactamente el párrafo del libro de Durán Barba, ¿no? Como claro. Destruir, atosigar tanto a tu adversario hasta destruirlo, hasta que el tipo no quiera vivir más, decía textualmente Durán Barba. Ahora, a mí me parece que cuando uno saca un poco la cabeza de esta bolsa nauseabunda que están generando estos 300 medios todos al mismo tiempo, es completamente absurdo. ¿Desde cuándo a La Nata le interesa que alguien fue cómplice de alguna dictadura? Si vive rodeado de gente que fue cómplice de la dictadura, no de la uruguaya, de la argentina. La gente de la que hace el pase en la radio, los tipos que le pagan, es toda gente que hizo su dinero además y que hizo sus carreras en complicidad con una dictadura militar. Así que, no sé, a mí me parece que tienen el impacto del packaging, ¿no? Pero más allá de... Y tienen la posición dominante, de eso no nos cabe ninguna duda. Y nosotros no estamos considerados, ni Víctor Hugo, ni ninguno de los que no formamos parte de la tropa Clarín Nación Perfil, somos considerados lamentablemente por nuestros colegas. Es hora también de que
no hablen solamente los jetones que laburan en esos lugares, que se empiecen a hacer escuchar los trabajadores, porque ninguno de nosotros pertenecemos al periodismo para ellos. A nosotros nos han insultado, nos han basureado, nos han difamado desde hace 4 años que venimos soportando este tipo de cosas, agresiones físicas, incidentes callejeros. Jamás escuchó que nada que nos toque a nosotros es un ataque a la prensa. Digamos, me parece que empezamos una recta final que va a ser muy dificultosa. Yo creo efectivamente que quieren destruir a un tipo que para todos nosotros es un significante muy fuerte, es un tipo de una solidez muy fuerte, pero más allá de... Creo que hay que tomar un poco de aire, porque la verdad que es una pantomima. A ver, Orlando. Primero digo que tengo confianza en Víctor Hugo y evito cualquier racionalidad que entorpecería lo que siento en este momento. Lo otro me hago una pregunta casi otra vez retórica. ¿Es necesario defender a Víctor Hugo y poner en evidencia la nata? Sí. ¿Es necesario decir que el color blanco es blanco y que el color negro es negro? A veces me pregunto si la inteligencia no se dispersa en este tipo de situaciones que son realmente una patraña, que es una palabra mucho más fuerte que mentira, ¿no? Que es una patraña. Todo lo que se dijo, estoy de acuerdo en lo que vos decís, en lo que hicieron la reflexión. Lo cierto es que la mentira, todos hemos padecido individual o colectivamente mentiras y agravios. Y yo incluso de mi nieta los he padecido en las redes y en el propio diario Perfil. ¿Qué sucede con la mentira? La mentira hiere mucho a la persona, y Cintia conversando conmigo, y yo me carteé con Víctor Hugo también, está diciendo que Víctor Hugo se siente realmente, y se nota en el discurso, que se siente tocado por la mentira. Porque es muy difícil desarrollar todos los argumentos para desmentirlo. No hay racionalidad posible frente a la credibilidad de la mentira. Esto es así. El infundio, si tiene un lugar y una carnadura, lo aprovecha. El infundio penetra y es muy difícil rechazarlo. Es el hecho de que cuando sirve para los titulares, si a uno le preguntan, vos sos corrupto, y uno contesta, ¿cómo voy a ser corrupto? Pone, Varone dice que no es corrupto, con lo cual sos corrupto. Es decir, entonces mi pregunta sería si vale la pena la respuesta de Víctor Hugo, porque la respuesta de Víctor Hugo es la que ustedes marcaron en el perfil, en el retrato, incluso Víctor Hugo es una entidad que representa mucho, que se ha jugado en los últimos tiempos de una manera muy fuerte y muy frontal, que tiene una audiencia descomunal, que es lo que probablemente lo hace más vulnerable. Cuanto más grande es el dominio que produce sobre las audiencias, más vulnerable es para los otros, para poder atacarlo. Entonces me pregunto si era necesario. A lo mejor Víctor Hugo lo que debería haber hecho, y esta es una pregunta que me hago, es no contestar y seguir haciendo lo que está haciendo, que todos los días crece más, como vos estabas diciendo. A ver qué decís, Cintia, de eso que plantea Orlando, que estuviste en la cocina, digamos. No, yo creo no solo que es necesario defender a Víctor Hugo, sino que es absolutamente imprescindible defenderlo, como defenderíamos a cualquiera de ustedes que estuviera en una situación igual. Porque los argumentos de Víctor Hugo y la respuesta de Víctor Hugo llevan consigo todos los argumentos de quien en este momento está eligiendo un lado del camino, está eligiendo una mirada sobre el país que quiere, está mostrándose descarnadamente junto a muchos con él cómo queremos vivir en la Argentina, qué queremos de la Argentina de los próximos años, cómo nos estamos plantando en este momento, dónde queremos que esté el poder, frente a quién nos enfrentamos. Entonces, la respuesta de Víctor Hugo lleva consigo todo eso. Hay como decía Sandra, hay una carga simbólica poderosísima en el discurso de Víctor Hugo. En el discurso de ustedes también, digo, me asumo en disparidad de condiciones. Y me parece que es imprescindible esa defensa, y es imprescindible, y ¿sabes qué? La disparidad sigue siendo abismal. Sí. Porque él responde con argumentos y verdades. Sí, no pasa nada. Y el poder... Es impresionante eso, o sea, es la parte que a mí...
digamos, también más me agota, porque da la sensación hace 4 años ya que estamos dando rosca con esta historia, ¿no? Y uno trabaja y es tan complicado. Pero Lucho, Víctor Hugo Morales hizo una experiencia, yo no me acuerdo en qué año fue, pero a Víctor Hugo Morales lo habían echado de Radio Continental por presiones sistemáticas del mismo grupo que hoy lo acosa. Y hubo de ser repuesto en su tarea porque la gente lo puso. Porque hubo una avalancha de cartas, de llamados telefónicos, y las cuestiones en disputa no eran literalmente las que eran hoy, pero eran esencialmente las que eran hoy. ¿Por qué las que son hoy? Porque la defensa apasionada de la libertad de opinión, del pluralismo por parte de Víctor Hugo tiene una huella muy larga y muy profunda. Y yo creo que efectivamente hay que poner toda la carne en el fuego en la defensa y en la solidaridad con Víctor Hugo, transmitirle todo nuestro respaldo moral, espiritual, porque son momentos muy difíciles. Sí, claro. Y porque además estamos ante un intento de obligarnos a hablar de otra cosa. Yo digo, cuando acá discutimos la dictadura militar y ponemos algunos personajes, no estamos cirujeando, no estamos revolviendo basura, estamos mostrando líneas, trayectorias, estamos mostrando raíces ideológicas de las cosas. Entonces, encontrar un asado, encontrar a un relator de fútbol en un asado, eso es cirujeo, otra vez más, cirujeo es buscar es buscar hablar de otra cosa. No quieren discutir con nosotros las políticas anticíclicas, las políticas de empleo, no quieren discutir la ley de medios que tiene que ejecutarse en diciembre, quieren embarrar la cancha. Y creo que nosotros, me parece a mí, que nosotros tenemos que hacer todo lo posible por evitar ese terreno de juego. Está clarísimo. Hay algo ahí, Eduardo, quiero con Nora un rato, a ver. Sí, varias cosas. La verdad que a mí me genera mucha contradicción, mucha indignación y mucha bronca, confieso, este manejo, esta carroña en la que se regodean los grandes medios, que han encontrado en la nata al mejor de todos para hacerlo, ¿no? Entonces, la verdad que escucharlo, viendo el informe, diciendo lo que decía hace ¿cuánto? Un año en la Universidad de Palermo, de a quién representa Clarín, ¿no? A los socios de los desaparecedores, lo dijo él, para quienes trabaja ahora, buscando esta carroña, como bien decía Edgardo, de un partido de fútbol de Víctor Hugo, mientras se regodea rodeado de todos estos y trabaja para los que se hicieron ricos con la dictadura militar, da mucha bronca. También la pregunta que hace Orlando, que si vale la pena seguir desmintiéndolo. Yo creo que vale la pena seguir desmintiéndolo, aunque sea también cansador. Vos decís, hay que volver a decir quién es quién. Y hay que volverlo a decir, evidentemente, todo el tiempo, porque siguen teniendo 300 licencias para reproducir esto y atosigar permanentemente y ponerlo como agenda, ponerlo como el tema del cual se habla y del cual estamos hablando, porque te obligan a esto. Esta es la debilidad en la que seguimos estando. Me parece que esto es lo doloroso de que no se aplique realmente una política de una desinversión en el grupo Clarín que permita una distribución equitativa de las voces en el medio. Ahora, verlo a Nanata decir, ¿cuánto hace que decía estoy harto de la dictadura? ¿No? También, el año pasado. Entonces, todo pasa a ser redefinido. Hoy lo escuchaba, lo miraba por internet, porque no miro el programa, sinceramente, pero teniendo en cuenta que íbamos a hacer este programa, miraba a ver lo que había sido el informe. Él termina el informe diciendo, bueno, yo en la dictadura, yo no tengo drama que hayan tenido algo que ver con la dictadura, esta era la idea más o menos. El problema es que se hagan el Che Guevara ahora, ¿no? Yo trabajé de mozo, dejé el periodismo y trabajé de mozo durante la dictadura. Ahora, también mintió cuando nació, porque, digamos, la verdad, tenía 15 años, ¿entendés? Entonces no me venga, no me sigas mintiendo. ¿Cuándo te creo? Cuando denunciás a Clarín, cuando te asociás a Clarín, cuando trabajás para Clarín, cuando, digamos, te regodeabas en la amistad con Víctor Hugo Morales y ahora vas a buscar este hecho nimio para ensuciarlo porque es un referente alternativo y que le hace sombra en un punto, porque es un referente de dignidad que defiende intereses que hoy él
a los cuales hoy él es absolutamente funcional y que van en contra de los intereses de la mayoría. Entonces es esto, es como le dijo el Expreso, lo cuestionan por lo que dice ahora, no por lo que hizo en los 70, es clarísimo. A ver, Eduardo. Sí, yo me preguntaba también lo que dijo Orlando, ¿no? ¿Es necesario esto? Y me parece que es bueno que Víctor Hugo haya dicho lo que dijo, porque él podía haberse limitado a decir, bueno, me atacan porque yo estoy denunciando a Clarín de una manera muy consecuente desde hace ya un tiempo, y eso hubiera bastado para que seguramente todos nosotros dijéramos, sí, efectivamente es así, y le diéramos nuestra confianza. Podía haber dicho, me atacan porque en realidad el que me ataca es la nata, y ni siquiera hubiera sido necesario a esta altura que se volviera a decir todo lo que se ha dicho de la nata esta noche acá. Podría haber dicho quiénes eran los autores del libro, y con eso bastaba. Gente que ha hecho un libro donde hablan de la colaboración de los tupamaros con la dictadura militar, ¿no? No parecen los periodistas más comprometidos para una investigación de este tipo. Sin embargo, me parece que Víctor Hugo le concedió a todos sus oyentes la posibilidad de discutirlo, por un momento como si fuera posible que fuera cierta esa denuncia. Y entonces yo creo que es bueno, es una demostración de cómo se debe ejercer el periodismo, y al mismo tiempo de alguien que no se ampara en los méritos bien ganados para decir a mí no me pueden atacar, sino que nos demuestra que ese ataque es una falacia, ¿no? Estaba pensando que no es un tema de la nata exclusiva, perdón, Orlando. Un tema pero nos diste oportunidad para decir todo esto. No es un tema para mí exclusivo de la nata, digamos, la nata ya forma parte de un dispositivo que no, en el que la autoría está disuelta, ya eso está claro, ¿no? Y creo que es una de las principales características que tiene este nuevo momento, un periodista que en general ha trabajado el perfil de autor, digamos, y en este momento está... Obviamente, esa autoría está disuelta, digamos, en ese dispositivo que representa de alguna manera el diario Clarín, ¿no? Hay una sola cosita que quería decir, que me parece que es el riesgo que se corre cuando alguien es atacado tan vilmente. Y es una sola cosa que me parece que Víctor Hugo estaba tan enojado, con razón, que no tendría que haber dicho. Y es cuando habló de la enfermedad de la nata. Sí. Creo que eso era innecesario. Claro, porque es lo que repitieron en toda la tarde. Porque es de lo que se agarra. Exactamente, no el argumento de peso. No es el argumento. La verdad que no es por eso, digamos. Es por todo lo otro que él dice. ¿Quiénes son los que lo acompañan? ¿Quién es ahora su público? Como lo hemos visto acá en distintos informes, con eso es suficiente. Vamos a cambiar de tema, es parecido, digamos, a lo que estábamos tratando. Ayer Clarín difundió en la tapa que los presos de las cárceles federales serán liberados transitoriamente sin autorización judicial para asistir a actos políticos vinculados, obviamente, con el kirchnerismo, ¿no? Esto fue desmentido por el ministro de Justicia, Julio Laca, acá en el programa, pero Clarín continuó repitiendo la noticia como si no hubiera pasado nada. Lo vemos. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés entre 10 y 15% de descuento y hasta 40 cuotas en supermercados. Infórmate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. La cadena nacional del desánimo sigue apostando a la mentira. En el día de ayer, el monopolio Clarín y sus afines difundieron y repitieron una falacia en la que se planteaba que los presos de cárceles federales eran liberados transitoriamente sin autorización judicial y para actos políticos. Polémicas salidas transitorias. Sacan presos de la cárcel para llevarlos a actos kirchneristas. Una agrupación kirchnerista comandada por el jefe del Servicio Penitenciario Federal lleva presos, o sea, los saca de las cárceles para llevarlos a actos del oficialismo. Diario La Nación. El padre de Wanda Tadei sorprendido por las presuntas salidas de Vázquez. Perfil.com. El padre de Wanda Tadei furioso con las salidas de Vázquez. Quiero aprovechar esta ocasión para desmentir en forma terminante dos disparates que ha publicado Clarín hoy. No son mentiras, son tan disparatados que casi no hay concepto para poder calificarlas, pero son disparates muy importantes, que tampoco son casuales, yo creo que forma parte de una operación de prensa muy clara. El primer disparate, que Vázquez salió de la unidad penitenciaria federal sin autorización. La primera salida de Vázquez fue el 25 de noviembre del año pasado. ¿Esa salida fue autorizada por la justicia? Todo indica que no. Eso es mentira. El Servicio Penitenciario Federal no traslada, no mueve un detenido
sin autorización judicial. En este caso fue la Cámara, el Tribunal Oral Criminal que autorizó el 20. Podemos ver, bueno, si la Cámara puede tomar esta imagen, en donde el tribunal, con la firma del doctor Laufer, autoriza el 27 de junio el traslado de Vázquez. El señor juez de cámara, doctor Pablo Gustavo Laufer, tengo el agrado de dirigirme a usted en la causa número 3562, seguida contra Eduardo Arturo Vázquez, a fin de hacerle saber que se ha autorizado al nombrado a participar del evento cultural que llevará a cabo en la fecha la agrupación Batallón Militante. O sea, la primera mentira, que fue trasladado a un interno sin autorización judicial, queda desmentida claramente con copia del oficio judicial. La segunda mentira, que se están reclutando internos para actividades políticas. La denuncia está indicando que el jefe del servicio penitenciario organiza salidas de presos para participar en actos kirchneristas. La salida transitoria de detenidos en cárceles federales para participar de actos kirchneristas. La salida de presos para hacer militancia política. Esa es una falacia absoluta. Lo que sí se realizan son actividades culturales, actividades que son múltiples, de todo tipo, poesía, cine, café literarios, recitales, de acuerdo a la vocación que tienen los internos. De ninguna manera puede calificarse ese hecho como un reclutamiento político, sino como la posibilidad de que en un espacio social, fundamentalmente, se hagan actividades culturales. Esa era la segunda mentira que quería aquí descartar. Ignorando los dichos y las pruebas que presentara el ministro de Justicia, Clarín siguió recorriendo el sendero de la mentira. Tapa del diario Clarín de hoy. El escándalo en el servicio penitenciario. Reacción opositora por la salida de presos para ir a los actos K. Presos en actos K. La oposición busca interpelar a ALAC y denunciará al jefe del servicio penitenciario. Polémica por las salidas de los presos. La oposición busca interpelar al ministro ALAC y denunciará al jefe del servicio penitenciario. El ministro ALAC ratifica que ningún preso salió del servicio penitenciario federal sin autorización. Sí, es comprobable. Difícil, sí, claro. Y también a los diputados hay que decirle que laburen un poco. ¿Por qué? Y porque los diputados hacen las denuncias con lo que sale en el diario nada más. Que laburen un poco también. No está mal que hagan la denuncia, pero estaría bueno también, que bueno, porque el legislador tiene muchas posibilidades. Se presenta en un lugar y dice, muchachos, a mí me dan las planillas. No está mal, muchachos, no lo tomen a mal. Laburen un cachito. No solamente utilicen los diarios para hacer una denuncia. ¿Para qué queremos tener una persona privada de libertad? Para que cumpla la pena, pero también para que al otro día que salga, no lo llame la banda y le diga, tenemos un trabajito para vos. Y esa persona rápidamente lo acepte, porque sale de la cárcel sin un proyecto de vida. Y construirle un proyecto de vida a una persona privada de libertad no estaría fácil. Antes teníamos un porcentaje aproximadamente de 70% de internos que reincidían. Con la política que lleva adelante la Presidenta de la Nación, hoy estamos en menos del 25%. Estamos aproximadamente en el 22,5% de reincidencia. Más educación, menos reincidencia. Ese es el objetivo central. Lo que a las claras se ve como una burda operación mediática, para Tenenbaum es un notón. Primero un comentario periodístico. Es un notón. La berretada de descalificar cualquier nota, porque es una opereta para DVD, cuando la nota es cierta, está confirmada. La primera salida de Vázquez fue el 25 de noviembre del año pasado. ¿Esa salida fue autorizada por la justicia? Todo indica que no. Poder Judicial de la Nación. El señor juez de cámara, doctor Pablo Gustavo Laufer. Tengo el agrado de dirigirme a usted en la causa número 3562, seguida contra Eduardo Arturo Vázquez, a fin de hacerle saber que se ha autorizado al nombrado a participar del evento cultural que llevará a cabo en la fecha la agrupación Batallón Militante. Cuando la nota es cierta, está confirmada, es un notón. El monopolio opositor y sus repetidoras, que se muestran muy preocupados por el sistema carcelario, nunca difunden nada que muestre el perverso sistema penal de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no lo hacen? La respuesta es simple: para proteger a Scioli. Entonces veamos qué es lo que oculta el autodenominado periodismo independiente. Fíjense qué curioso, porque yo creo que además de esta cadena nacional del miedo y el desánimo, yo le agregaría y del encubrimiento. Porque fíjense la tapa que habían puesto, como que se reclutaban
gente para actos políticos, cuando en realidad eran con orden judicial, en los programas establecidos, en un programa de recuperación y de resocialización de los presos. El día 20 de julio se escapa un peligroso preso del servicio penitenciario bonaerense. Este es el título que mereció el día martes, porque se escapa el día viernes. Este que se escapó es el que mató al chico de Martinó, al empresario Picero. La causa fue robo, uso de arma de guerra, privación ilegítima de libertad, seguida de posterior homicidio, peligrosísimo delincuente. Está prófugo y está condenado. Fue obviamente con complicidad como se escapó esta persona, pero recién aparece la noticia en Policiales, nunca en la parte política, aparece y en la página 38. Lo habían condenado a 29 años el 10 de julio y el 20 de julio, 10 días después, se fugó. 4 días después dan la noticia y recién, el jueves, casi una semana después, aparece la foto del prófugo. A ver, acá chiquitita, acá en la tapa. Aparece en este cuadrito y aparece recién en la página 44 también en Policiales. Y yo pensaba, no vi ninguna figura política teniendo que dar explicaciones por esto. Página 12 por Horacio Verbitsky. ¿Seguriqué? Mientras Scioli respaldaba en la legislatura al alcaide mayor Casal, un preso entregaba a la justicia fotos suyas con uniforme del servicio penitenciario bonaerense. 3 detenidos contaron a distintos magistrados que los sacan a robar entre la noche y el alba con ropa y armas del servicio, que los desarmaderos funcionan en las propias cárceles, donde también se venden estupefacientes. A quien se niegan le violan la mujer o lo asesinan. Por eso hablo también de la cadena nacional del miedo, del desánimo y del encubrimiento. Porque para determinadas cosas hay claramente la figura del encubrimiento. Bueno, a ver, Eduardo, estaba pensando que, digamos, por un lado vamos a hablar después de los problemas que hay, obviamente, del servicio penitenciario de la provincia y de tantas otras provincias, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino que son varios servicios penitenciarios que están con esta dificultad y las diferencias que hay con el servicio penitenciario federal. Pero me quedé pensando en el titular de Clarín, por la poca verosimilitud que tiene, digamos. Es como, claro, es como cuando la presentaban a Eve Bonafini, ¿te acordás el año pasado con el caso Joclén del arriba de una Ferrari? O sea, como si a Eve le gustara andar en Ferrari peluqueando arriba de un auto esas características. Es como, me cuesta entender esa distancia que han tomado del verosímil, ni siquiera de la verdad. Exactamente. Bueno, que cuando hay un interés tan desmedido en encontrar que todo puede servir para enfrentar al gobierno, a veces se hace difícil mantenerse dentro de los límites de lo verosímil, ¿no? Porque uno se pregunta qué sentido tendría sacar presos para actos políticos. Es raro, sí. En primer lugar, porque la relación costo-beneficio es altísima, ¿no? Hay que hacer todo el trámite que supone sacar un preso, que preso no es una persona. Entonces no va a aumentar mucho la concurrencia a los actos políticos. Por otro lado, un gobierno que me parece que si hay algo que no necesita, claro, es convocar de esta manera gente, claro, porque cada vez que ha hecho actos en los últimos tiempos han sido masivos. Uno podría decir que hoy el kirchnerismo es el único sector político que efectivamente tiene poder de convocatoria en las calles. Entonces me parece que es un disparate. Pero es un disparate que trabaja con ciertos resabios que quedan en la mentalidad de alguna gente que piensa que todos los actos de este gobierno, todo lo que tenga que ver de algún modo con el peronismo, siempre gente que es llevada a la fuerza. Y entonces, bueno, qué mejor que llevar a un preso que ya está indefenso de algún modo porque, bueno, está privado de su libertad, ¿no? Me parece que realmente es muy absurdo. Y también otra cosa que me parece que hay que señalar es que hay también un sentido común que también se explota con esta noticia de que es malo que un preso salga de la cárcel, de que hay una actitud permisiva, ¿no? Se escarcela a los delincuentes y se les facilita la salida cuando deberían
sufrir lo más posible y estar presos hasta el final de sus vidas. Según si uno escucha a algunos medios, va a encontrar este discurso no demasiado embosado, digamos. Y yo creo que hay que decir que es muy bueno que los presos puedan salir de las cárceles, es muy bueno que haya programas culturales en las cárceles, que haya actividades dentro de la cárcel y la posibilidad de que también participen en talleres, en actividades culturales, en actos de diverso tipo. Me parece que eso es un plus que en este momento tiene la política penitenciaria. A ver, Pablo. Este sistema de Clarín, digo, de tomar, como explicaba Orlando hace un ratito, ¿no? De tomar un punto de verdad que es, en este caso, la presencia de alguien que está cumpliendo una condena en un establecimiento penitenciario y aparece en un acto cultural, político o lo que quieras. Digo, tomar ese hecho y titular de la manera que titularon, ¿no? Que es sacan presos para llevarlos a actos políticos. Digo, es un sistema que tiene Clarín hace muchísimos años, que es tratar de generar un impacto en su público, que es el público de clase media argentina. Ese público que tiene, no digo por la clase media, pero eso hacia donde básicamente se dirige Clarín, y que trata de generar en esa clase media, desde hace mucho tiempo, estas adhesiones a la política que intenta imponer Clarín. En este caso, la política que intenta imponer Clarín y ganarse bien a la clase media es para destrozar a un gobierno. Entonces, por eso ese sacan presos para llevarlos a actos K. Ahora, ¿sabés quién denunciaba toda esta política de exageración y lo que muchos en nuestro gremio de periodistas hace años y años con mucha ironía dicen, por ejemplo, sobre el noticiero de Radio Mitre, a quien en nuestro gremio se lo llama Mitre Alarma primero, no Mitre Informa primero? ¿Quién denunciaba esto hace muchos, muchos años? La Nata. La Nata, en Página 12, hace muchos años, en la década del 90, sacó un suplemento para burlarse de Clarín y para denunciar estos títulos de Clarín. Por ejemplo, sacó un suplemento de 4 páginas en el que reproducía la tapa de Clarín varias veces y ponía títulos tales como Epidemia de SIDA en Lomas del Mirador. Un caso entre 800.000 pacientes. Título de Clarín falso, puesto por la Nata para burlarse de este sistema de Clarín de inflar, exagerar, etcétera, obviamente con otras intenciones en aquel momento. Ponía, por ejemplo, un perro cayó, mató 15 ancianos, una mujer de mediana edad y mordió a un desprevenido transeúnte. Ponía la Nata. La Nata. Inauguran pasaje en honor de Roberto Noblex. Todo esto lo hacía la Nata para mostrarle a los lectores de Página 12, cuando dirigía Página 12, de qué manera Clarín inflaba, exageraba. Bueno, hoy lo estamos viendo, digo, y la Nata que, yo insisto con una cuestión sobre la Nata, porque la Nata para muchos de nosotros, durante mucho tiempo, que fue la década del 90 básicamente, fue alguien que respetamos sin dudas y que ahora, la verdad, tenemos que denunciar, e insisto, nuestro gremio tiene que hacerlo y ante la pregunta de Orlando, no nos podemos quedar callados, porque la Nata, además de todo, es un cobarde al que hay que decirle, la Nata, mandá a tu gente o andá vos al juzgado de Daniel Rafecas, el juzgado federal de aquí de Capital, para ver a qué 2 periodistas la justicia está investigando por hechos relacionados con el terrorismo de Estado. Uno es el que te abrazás todos los días en Radio Mitre, Samuel Chiche Helgul, y otro es Mariano Grondona. Buscá las pruebas y a ver si te animás a contar en tu programa quiénes son los verdaderos cómplices del terrorismo de Estado. A ver, Sandra. Sí, a mí me parece que este es uno de los casos donde tendríamos que pasar de nuevo a Ramonet diciendo la información, sí, oculta la información, porque realmente esta tapa de Clarín es escalofriante el caso Segovia. No esta tapa de Clarín, y la que es un notón es la de Segovia, no esta. Realmente da escalofríos. ¿Por qué no estamos hablando del caso Segovia? En realidad sería el caso Martinó, que es el empresario que mató Segovia y por el cual lo condenaron a 29 años. Que haya salido una semana después de la cárcel presuntamente vestido de mujer, que su fuga haya sido denunciada por el servicio penitenciario 72 horas más tarde.
que se hayan dado de baja, creo, a varios funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense. Pero no tenemos precisiones porque que yo sepa, la directora del Servicio Penitenciario Bonaerense no salió a hablar en ningún medio, porque ellos quieren preguntar, pero no preguntan, ¿no? Entonces, me parece que también es impresionante que este prófugo, hemos visto casos notables de mucha repercusión pública. El último fue el de Cañuelas. Cuando se pone en marcha el dispositivo de seguridad de la provincia de Buenos Aires, los encuentran a las 24 horas, a las 48 horas, cuando quieren buscar a alguien. Cuando la policía bonaerense quiere buscar a alguien, lo encuentra. Este tipo todavía está prófugo. Y está prófugo con la firme sospecha de que hubo complicidad de penitenciarios para que se fugara. Y si hubo complicidad de penitenciarios para que se fugara, ¿por qué fue? Porque tienen negocios juntos. ¿Y por qué no lo agarran? Para que no cante. Quiero decir, esto es un notón que no toma ninguno de los 301 medios del Grupo Clarín. A ver, Ricardo. Sí, a mí me parece extraordinario este asunto de que Clarín publica una llamémosla información o notón, como queramos, y al otro día el mismo título está encabezado por la oposición pide esto y lo otro. ¿No? Digo, esas dos fotografías son una ilustración de la matriz política que estamos viviendo, en la cual está metida la oposición. Es una trampa de la que la oposición, si no sale, no tiene ninguna perspectiva, porque está apareciendo públicamente como una especie de fuerza de retaguardia del verdadero animador de la política antigubernamental, que es el diario Clarín y el Grupo y La Nación. Ahora, es muy interesante la intervención de Cristina sobre el caso del asunto de la cadena nacional del encubrimiento, porque está involucrado nada menos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, uno dice, bueno, pero entonces no hay regreso. La primera cuestión que uno dice es no hay regreso, esto se bifurca necesariamente. Y yo creo que no. Yo creo que hay un regreso. El regreso significa que Scioli rompa su alianza con el Grupo Clarín. Digamos, no hay margen, me parece a mí, políticamente, para que Scioli siga jugando en la ambigüedad de ser un hombre supuestamente leal a un proyecto político y jugar a la escondida con el Grupo Clarín y no dar la cara en un problema que es el problema fundamental de la democracia, o se ha convertido en el problema fundamental de la democracia. Entonces el gobernador y el que se pretende ser un cuadro de la sucesión política del proyecto kirchnerista no puede mirar para otro lado. ¿Vamos al corte? Sí, nos vamos a un corte en un rato, volvemos con más 678, dale. Nuestros valores. Nuestros colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En una estrella, la misma que